En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayer hemos reflexionado acerca de cómo Jesucristo es el rostro de la misericordia. Nos revela a Dios nuestro Padre. Jesucristo es el verdadero y único, el sumo y único sacerdote, y de esa manera podríamos, por extensión, en este contexto de la Cuaresma y del año de la misericordia, decir que Él es el único y verdadero misionero de la misericordia. Cristo, signo que realiza la misericordia, que la proclama, que nos exhorta a nosotros a ponerla en práctica con los demás. Ahora ya vamos al concepto de Dios, a cómo Cristo nos desvela quién es Dios y cómo es Dios. Nos acercamos a ello, claro, guiados por Cristo, que es quien nos revela el rostro del Padre, y lo vamos a ver desde la luz que el mismo Cristo nos da. Cuando ya se nos ha revelado plenamente en Cristo la misericordia de Dios, nosotros repensamos el pasado, miramos la historia de la salvación que está en la Escritura y nos encontramos con que esa misma historia de salvación se ha realizado también en nuestra vida, en momentos concretos, en etapas concretas, en situaciones concretas de nuestra propia historia personal. Como decíamos también en la reflexión de ayer, cómo hemos de personalizar nuestra historia, toda ella, sin cortes, sino desde ese principio del agua corriente, ¿no? Como en un continuo, toda nuestra vida desde el nacimiento es una historia en la que Dios es nuestro Salvador, que actúa en la circunstancia concreta de nuestro propio tiempo, en nuestro devenir diario, actúa con la salvación, realiza en nuestra vida y concreta en las circunstancias de nuestra vida el misterio de salvación que ha obrado en Cristo, que abarca todos los tiempos de la historia y que es abierto para nosotros desde la intimidad del Padre, para que en las circunstancias concretas de nuestra vida podamos experimentar que Cristo ha dado por nosotros la vida y ha resucitado para nuestra salvación. Entonces, personalizando en el tiempo de nuestra propia historia, la historia de la salvación, nos encontramos con que la misma obra de salvación realizada por Cristo, que está escrita en la Sagrada Escritura, se ha realizado también en nuestra vida, en momentos concretos que cada uno conocemos, con nombres propios, con el día y la hora que tenemos grabado en el corazón. Así como el pueblo cantaba continuamente: cantaré eternamente las misericordias del Señor, nosotros tendremos que decir lo mismo: cantaré eternamente las misericordias del Señor, porque vemos, y si no lo hemos visto, lo veremos, y esperemos que estas reflexiones nos ayuden a ello, descubriremos que esta historia, la historia del amor de Dios con los hombres, la historia de la salvación, se aplica a mi vida, se aplica a cada persona concreta que ha entrado en la intimidad de Dios. Jesús, cuando hablaba de la misericordia a la gente a la que se dirigía en Palestina, Él se dirigía a hombres que ya conocían el concepto de misericordia. Como decíamos hace un par de días, la misericordia aparece ya en el Antiguo Testamento. Y no lo conocían solo como en teoría, sino que habían tenido, como pueblo de Dios, experiencia de esta misericordia. Era una experiencia de todo el pueblo de Israel, colectiva, como pueblo elegido por Dios y salvado por Dios, como una experiencia también individual en cada persona. Dios había ejercitado su misericordia sobre el pueblo de Israel como pueblo y sobre personas concretas de ese pueblo. Nosotros vamos a recorrerlo dando alguna cita que podamos también nosotros apuntar para llevar a nuestra oración y a nuestra reflexión personal, con el fin de aplicarlas a uno mismo, que es lo que debemos hacer siempre con la palabra de Dios, para personalizar la historia de nuestra vida en la historia de la salvación que Dios ha establecido con nosotros. Hacer esto en verdad es entrar en relación con Dios. Pues partimos del pueblo de Israel. Israel es el pueblo de la alianza. Dios estableció con este pueblo una alianza de amor
como con cada uno de nosotros. Esa alianza de amor estaba ya en el corazón del Padre desde antes de fundar el mundo, para cada uno de nosotros, y para nosotros se inauguró en la naturaleza, en el momento en que vinimos al mundo en el seno de nuestras madres, pero en la gracia en el momento del bautismo. Allí ha establecido Dios con nosotros también esta alianza de amor que estableció con Israel. Dios se dignó ofrecer a este pueblo su amor, como a cada uno de nosotros. Y lo ofreció de veras, no en teoría ni de broma. El amor de Dios pues, no es una entelequia, no es una teoría, no es un simple constructo que nosotros podamos dibujar o esquematizar. El amor de Dios es verdadero y de esa manera y en esa verdad Dios ha amado al pueblo y nos ama a cada uno de nosotros. No es un amor sensiblero, no es tampoco un amor sentimental o un amor adolescente, ni un amor romántico, es un amor verdadero y profundo. Dios amó a este pueblo como lo expresa preciosamente el libro del Éxodo, cuando decía: no os he escogido a vosotros por ser un pueblo especial, sino porque os he amado, porque os he querido amar. En esta predilección del amor de Dios totalmente libre y gratuito sobre el pueblo comienza la alianza. Este pueblo es el pueblo del amor de Dios. El pueblo del amor de Dios que aparece como el primogénito, ¿no? A veces Dios lo compara como cuando un padre ama a su hijo primogénito. Otras veces Dios lo compara con la esposa, como habla un esposo a su esposa y se une con ella. Ahora bien, este amor de Dios verdadero y profundo, como el del padre con su hijo primogénito, como el del esposo con su esposa, pues el hombre lo traicionó. Y Dios se vio defraudado por el hombre. Por el pueblo de Israel en aquel tiempo y por cada uno de nosotros hoy. Porque esta es la historia de cada persona. La Escritura está narrada la historia de nuestra propia vida, la de cada uno de nosotros. Viendo nuestra vida en un nivel puramente humano, podríamos decir, pues podemos contar con momentos de éxito estupendos que la gente podrá admirar, pero en cambio también podemos decir que nuestra vida interior real es una vida en la que con frecuencia somos infieles a Dios. Hay grados diversos y por lo tanto nuestra historia, como la historia del pueblo de Israel, es una historia de la continua misericordia que Dios tiene con nosotros. El pueblo de Israel rompió muchas veces la alianza que Dios hizo con él. Esa ruptura de la alianza con Dios, ¿qué significaba? Pues las palabras de los profetas veremos cómo esa ruptura a Dios era algo que le hería, porque Dios verdaderamente amaba al pueblo. Dios en el Antiguo Testamento suele aparecer irritado contra su pueblo y en algunos textos aparecen amenazas de castigo. Aparece el aspecto de la ira de Dios. Podríamos hablar incluso de la exigencia de justicia de Dios, que se desaira con su pueblo. Y sin embargo, nunca le retira su misericordia, porque ama a su pueblo. Nunca las imágenes de ira o de amenaza, de castigo o de justicia en el Antiguo Testamento nunca superan a las imágenes de perdón, de misericordia, de fidelidad y de paz. Si Dios, dice la Escritura, condena el pecado de una generación en la otra, sin embargo, lo perdona con largueza por 1000 generaciones. Y así siempre. Las imágenes con las que en el Antiguo Testamento podían expresar que Dios perdona siempre, hablaban del castigo como algo infinitamente mucho más pequeño que el perdón. Cuando posteriormente llega Cristo, en el Nuevo Testamento revela el rostro del Padre, que es un Padre que no castiga nunca, que siempre perdona, que siempre redime, que siempre tiene misericordia con nosotros. Pero en el Antiguo Testamento aparecen todos estos elementos y son muy reales. Tenemos que matizarlos porque a veces se entienden mal. Y hay que decir, a veces diciendo que son expresiones humanas, les quitamos fuerza. A veces,
cuando aparece la justicia de Dios, cuando aparece la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento podemos decir que son antropomorfismos, ¿eh? ¿Recordáis esta palabra que el otro día decíamos? Como que son elementos de lo humano que proyectamos en Dios. Diciendo esto de las cosas de Dios les quitamos fuerza. Entonces tenemos que matizar estas expresiones. En la teología hoy y en la teología sana se habla de un concepto que se desarrolla que precisamente habla de una vulnerabilidad afectiva en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios, siendo como es inmutable, porque Dios nunca pasará y siempre existió, existe y existirá, y no hay cambio en su ser, sin embargo a Dios le afecta nuestro pecado, le afecta nuestro sufrimiento, le afecta nuestro dolor, porque no es un Dios que permanezca indiferente al sufrimiento humano. Nuestro sufrimiento, así como nuestro pecado, le afectan. Hay una vulnerabilidad afectiva en Dios, que siendo todopoderoso y no pudiendo contra él ninguna de las fuerzas de este mundo, sin embargo, es vulnerable cuando nos ve sufrir. Es vulnerable afectivamente hacia nuestro pecado, hacia nuestro dolor. Y es una connotación de su misericordia. Santo Tomás de Aquino tuvo cierta dificultad con la idea de la misericordia de Dios. Y se comprende dónde está la raíz de la cuestión. Porque solemos utilizar esta idea. Dios es un ser necesario, por tanto es inmutable y por tanto es impasible. Dios no puede padecer. Esto es cierto, es verdad que duda cabe que Dios es un ser necesario en el que no hay mutación, en el que no hay cambio. Y Santo Tomás evidentemente lo afirma como gran honor y como gran luminaria de la Iglesia. Ahora bien, si decimos Dios es inmutable, entonces ¿podemos hablar de que Dios tiene misericordia o no? Santo Tomás experimentó esta dificultad cuando desentrañaba el misterio del ser de Dios y decía, existe misericordia en Dios en cuanto al efecto, pero no en el afecto. Y esto a muchos teólogos que han venido después les creaba una desazón. ¿Qué quiere decir que Dios es impasible? ¿Que simplemente Dios cuando sufrimos hace como si eso le afectara? El efecto lo produce, pero en realidad Él permanece frío, con un espíritu impasible que no cambia. Pues todo esto ha llevado a través del estudio lento, a lo largo de los siglos, en la reflexión teológica y en el análisis teológico, a revisar esta postura, hasta plantearse el problema de la vulnerabilidad afectiva de Dios, que hay que explicar, aunque sea brevemente y de una manera que se pueda entender en lo más nuclear de forma sencilla. Se puede perfectamente comprender que Dios no es afectivamente invulnerable. A Dios nuestro pecado, nuestro dolor y nuestro sufrimiento verdaderamente le afecta. Y aquí está el gran misterio, pero realísimo, que Él nos revela. Y podemos captar que tiene que ser así, puesto que así nos ha revelado Jesucristo, que es nuestro Padre Dios, un Padre que siempre está dispuesto a salir en busca del hijo pródigo que se ha alejado de casa. Un Padre que siempre tiene más alegría por una oveja que regresa al redil que por las otras 99 que habían permanecido. Un Padre que siempre está dispuesto a perdonar las deudas. Y así en tantas y tantas imágenes y enseñanzas de Jesús en el Evangelio, donde se nos presenta el rostro de un Dios que es Padre y que no es indiferente a nuestro sufrimiento ni a nuestro pecado. Admitimos esa misericordia de Dios que no solo es efectiva, sino afectiva. Dios no hace como si le afectara nuestro dolor. A Dios efectivamente le afecta nuestro dolor. Cuando en la parábola del hijo pródigo el Señor expresamente dice del Padre que al ver llegar de lejos a su hijo, conmovido en sus entrañas, salió a su encuentro, se le echó al cuello y lo abrazó, Jesús está reflejando algo realísimo de Dios. No es algo que Dios quiera hacer como si, para que se vea qué. Es algo que realmente Dios vive en lo hondo de su ser. Está prestando atención
Jesús, en la parábola, al explicar esta actitud del Padre, a su actitud interior, verdadera y profunda, a quien se le conmueven sus entrañas del Padre. Hay un verdadero afecto en Dios, un verdadero estado afectivo al que le llega nuestro comportamiento. Así pues nosotros, cuando vayamos analizando la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, elegido por Dios, que tantas veces defraudaba esa alianza de amor que Dios quiso establecer con él, comparémoslo también con nuestra propia historia y con las numerosas veces que le somos infieles, teniendo presente que nuestro dolor, nuestro pecado, nuestra infidelidad, nuestro sufrimiento alcanzan el corazón de Dios, que es afectivamente vulnerable a todo lo que a nosotros nos ocurre, porque no ha querido vivir sin tener a alguien igual a Él a quien amar. Y eso somos nosotros, a quienes ha querido darnos la vida y su misma vida, la vida de Dios, por medio de la entrega de su Hijo Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.